sobre cuáles son esas diferencias y semejanzas entre lo descolonial, lo anticolonial y lo decolonial. Y quiero empezar por ahí porque eso me permite, digamos, una cuestión mucho más amplia, ¿no? Y voy a empezar por lo anticolonial. Empiezo por lo anticolonial porque en términos de pensamiento político, tal vez es más antiguo que lo que se llama hoy descolonial o decolonial. Sobre lo descolonial y lo decolonial es muy fácil, lo vamos a resolver muy fácil. Se trata lo decolonial de un anglicismo de lo descolonial, ¿no? Por tanto, podemos ver, digamos, en diferentes textos, etcétera, que se utilizan ambos. Algunas de nosotras en los últimos tiempos ha optado por lo descolonial en el sentido que es más castellanizado, si quieren, aunque el castellano, pues ya sabemos que es una lengua también colonial, ¿no? Pero digamos, esa es un poco la diferencia también entre esto. También hay una diferencia sobre lo postcolonial, porque tiene una genealogía totalmente distinta. Por ejemplo, lo postcolonial es un pensamiento que viene fundamentalmente de intelectuales indios que empezaron con lo que se llaman los estudios subalternos, ¿no? Entonces, hay una serie de personajes como Homi Bhabha, como Gayatri Spivak, como Chandra Mohanty, que empiezan en la India, aunque luego desarrollan su pensamiento pues, en muchas universidades de las metrópolis, en este caso de Inglaterra, del Reino Unido y también de Estados Unidos. Y lo postcolonial se va en una onda más, digamos, el énfasis, diría yo, de lo postcolonial tiene que ver con el giro lingüístico de Derrida, muchos de los estudios culturales también, ¿no? Pero hay un elemento fundamental para diferenciarlo de lo descolonial y es cuál es el punto de partida que se toma para los análisis que se hacen desde lo postcolonial. Y es fundamentalmente las independencias que sucedieron en África y Asia a partir de los años 30, a partir de los años, bueno, sí, años 30, 70, ¿no? Lo descolonial, como vamos a ver ahora, toma en cuenta la descolonización de procesos que comenzaron con la colonización de las Américas. Estamos hablando de 1492. Es decir, que en términos de temporalidad también hay una diferencia importante y es una crítica que se ha hecho el pensamiento descolonial a lo postcolonial porque solamente toma, digamos, este momento de lo que son las independencias africanas y asiáticas fundamentalmente a partir de los años 30, ¿no? Eso como para establecer algunas diferencias, pero a mí me interesa quedarme un poco en la pregunta que ustedes se hacen y que yo también, ¿no? Es decir, siempre decimos, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre lo anticolonial y lo decolonial? Descolonial en este caso. Y precisamente esto tiene que ver con estos movimientos de liberación nacional del siglo XX, es decir, que, insisto, comienza en los 30, también algunos movimientos de liberación nacional que existieron en África y Asia a comienzos de los años 70. Es decir, aquí hay una articulación entre el pensamiento intelectual, digamos, pero también que muchos de los pensadores, como vamos a ver ahora, pues pertenecieron a muchos de estos movimientos, lo que se llamó el movimiento de liberación nacional del siglo XX, ¿no? Entonces lo anticolonial, además de una postura política o intelectual, como también lo es lo descolonial, ¿no? Es importante verlo como en ese contexto, ¿no? Obviamente aquí hay también una crítica de la modernidad occidental, igual que lo ha hecho el pensamiento descolonial, ¿no? También esto se va traduciendo, si bien, por ejemplo, sucede en alguno de los contextos, por ejemplo, en Argelia, donde uno de los grandes pensadores ha sido Fran Fanon, pues también en América Latina y el Caribe, Olavide Ayala, como le llamamos decolonialmente, ¿no? Retoma algunos movimientos de resistencia, como por ejemplo el cimarronaje, hasta todos los debates que sucedieron en la intelectualidad republicana, ¿no? En relación a
desprendernos de las metrópolis, aunque eso obviamente luego lo complicamos un poco más cuando al final la propuesta republicana fue, también eran racistas, ¿no? Pero digamos, eso que se llama lo anticolonial, ¿no? Tiene que ver también con las resistencias históricas que empiezan con muchos de los movimientos indígenas, que hoy llamamos indígenas, como también el cimarronaje, como también en el republicanismo, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que ambas, tanto lo descolonial como lo anticolonial, retoman, y es que, por lo menos como lo vemos nosotras, y ahora yo voy a hablar un poquito de eso, ¿no? No es solamente un lugar de oposición a las lógicas coloniales, epistémicas, filosóficas, materiales, económicas, sociales, sino también que una propuesta anticolonial es una propuesta en sí misma. Es decir, y yo creo que una de las preguntas que quienes estamos en el activismo tendríamos que hacernos, en qué consistiría, digamos, una apuesta anticolonial, ¿no? Porque, bueno, también hay muchas maneras de entender hoy lo anticolonial, si solamente es en relación a las metrópolis o si tiene que ver también con estas lógicas que hemos asumido y hemos repetido también las personas que estamos de este lado del mundo en pensar la modernidad, colonialidad, que luego ya voy a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, siempre lo anticolonial ha pensado, bueno, ¿cuál es el tipo de sociedad que queremos construir, ¿no? ¿Cuál es el tipo de proyecto político que hay en lo anticolonial, ¿no? Y esto va a significar entonces rehistorizar el colonialismo, es decir, esta lógica de que nos dijeron siempre que Colón descubrió América, ¿no? Y que ha sido maravilloso tener a Europa como un referente para nuestros proyectos políticos, para nuestro conocimiento, para la filosofía, etcétera. Bueno, pues eso hay que rehistorizarlo. ¿Cómo se construyó eso? Yo creo que lo anticolonial ha aportado muchísimo en ese sentido, en qué temporalidad pasaron determinadas situaciones, determinados fenómenos, y también en términos espaciales, es decir, cuáles han sido aquellos lugares que han sido colonizados y cuáles han sido también aquellos lugares donde ha habido resistencia histórica a esta lógica del colonialismo. Es decir, no solamente se da en América Latina, se da también en el continente africano, se da también en el continente asiático y así sucesivamente. Es la historia colonial y obviamente la subjetividad colonial que se va creando a partir de estos acontecimientos, que va creando entonces una conciencia sobre lo que sería, digamos, un proyecto anticolonial, ¿no? Yo aquí traigo algunos pensadores claves, porque yo creo que en lo anticolonial nos han ayudado muchísimo a pensar. Son muchos y muchas, ¿no? No solamente son estos, pero yo quiero traer estos tres, porque a mí particularmente, y creo que a los movimientos de los cuales yo he formado parte, pues nos han aportado muchísimo, ¿no? Lo primero que quiero decir que estos pensadores clave han sido indígenas y negros, y yo creo que eso es muy importante, porque como vamos a ver, el tema de lo anticolonial, el centro de análisis de lo anticolonial es el tema del racismo, ¿no? Entonces no es casual que, por ejemplo, Cyril Lionel Robert James, o como todo el mundo le conoce como C.L.R. James, que escribió Los Jacobinos Negros en el 38, Césaire también, que escribió El discurso del colonialismo en el 55, Frank Fanon, sobre su gran obra Los Condenados de la Tierra en 1961, aunque después también hizo Piel Negra, Máscaras Blancas. Solamente voy a situar esto porque creo que ahí es que está la fuente fundamental de Fanon. Y también un indio, ¿no? Boliviano, y digo indio porque así decían los colonizadores, que escribe La Revolución India en 1970. ¿Cuáles son, digamos, algunos elementos claves que podemos entender o podemos ubicar en estos pensadores? En primer lugar, la mayoría era marxista. Y como ustedes saben, pues el marxismo, no tanto no solamente el marxismo europeo, sino también el racismo que se ha reproducido en la Via Yala, pues ha reproducido eurocéntricamente muchos de los pensamientos de ese marxismo, y es pensar que la clase social era que iba a definir todo, y que luego venía, se iba a superar el tema del racismo, se iba a superar el tema del heterosexismo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una crítica
a esta corriente marxista por parte de estos pensadores claves, ¿no? Por tanto, hay una ruptura en muchos sentidos teórico-epistemológico, tanto con el indigenismo como también con las izquierdas mestizas. No es casual, por ejemplo, que MCZ cuando habla o hace su discurso del colonialismo, precisamente empieza a cuestionar esta izquierda, ¿no? Que estaba establecida en Francia en ese momento, para cuestionar su racismo también. No solamente criticó a Europa, digamos, como matriz civilizatoria, sino también a la izquierda. De hecho, él formó parte del Partido Comunista y luego se salió precisamente por eso, ¿no? Igualmente podemos entender, digamos, la historia de Frantz Fanon como también la historia de Reinaga y de Robert James en ese sentido, ¿no? Y aquí hay una cosa que yo creo que es muy importante en términos de lo anticolonial, y es que la centralidad política, entonces, es decir, el sujeto de la acción política no es el proletariado, sino el colonizado. De ahí entonces que todos los pensamientos, que todas las acciones retomen la historia colonial, ¿no? Como un elemento central, y como dije hace un momentito, pues el racismo es el centro de análisis de lo anticolonial. Y yo creo que es una cuestión súper importante para ver también cómo este pensamiento anticolonial va a ser súper importante para lo descolonial que viene mucho después. Obviamente yo tengo que decir que en términos, por ejemplo, de análisis de sexo, género, de heterosexualidad, pues la mayoría de estos personajes pues no se metieron en este tema, ¿no? Lo cual viene a superar, creo yo, según mi punto de vista, también lo descolonial. Pero eso lo voy a hablar un poco más adelante. Entonces voy a decir algunas cosas de algunos de ellos muy rápidamente. Por ejemplo, James, sabemos que uno de los textos fundamentales fueron los jacobinos negros. Y en los jacobinos negros del 38, él lo que hace es un análisis sobre la revolución haitiana, ¿no? Una revolución que acaba con la esclavitud, que acaba con el sistema colonial, que además fue una revolución por la dignidad de las y les esclavizados, y que generó además una especie de experiencia, digamos, de autogobierno y de soberanía en torno a crear un Estado nacional negro por parte de los esclavizados, ¿no? Sin alianza de los criollos mestizos, que es diferente, digamos, a las otras revoluciones que hicieron los criollos en el resto de América Latina y en el resto de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un aporte importante porque la revolución haitiana es un punto en términos históricos, ¿no? De lo que ha sido en la práctica, digamos, una propuesta anticolonial. Que, bueno, quienes conocen la historia de la revolución haitiana saben que no solamente fue una revolución que impactó a la isla, ¿no? A la isla que hoy comparte República Dominicana y Haití, donde vengo yo precisamente, sino que fue una revolución que impactó al mundo entero, incluyendo a los criollos mestizos. Saben muy bien que, por ejemplo, Simón Bolívar, que iba a crear la Gran Colombia, pues buscó ayuda de Petión, ¿no? Después que se hizo la revolución para ayudar también a lo que fueron las revoluciones criollas, ¿no? Entonces, yo creo que la revolución haitiana, como dice, precisamente a Occidente no le interesa que se valore porque fueron esclavizados y esclavizadas, es decir, no le cabía en su cabeza que cómo era posible que esta gente iba a ser un Estado-nación, ¿no? Y por eso al día de hoy Haití es uno de los países más empobrecidos, tuvo que pagar una deuda histórica a Francia y además todas las intervenciones militares que ha tenido y además todo como yo digo, estos terremotos que suceden en Haití, que no pasa nada en República Dominicana, para mí son experimentos yanquis, porque asumen que la gente de Haití no es humana. Y yo creo además que un pensamiento y una acción decolonial antirracista necesariamente tiene que estar articulado a Haití. Preguntémonos qué estamos haciendo por Haití, los y las
quienes estamos en colectivos que nos decimos descoloniales, anticoloniales, etcétera, porque Haití devolvió la dignidad a pueblos negros a nivel general, ¿no? Cada vez que yo estoy en un espacio, sobre todo de gente afro, siempre digo, es muy bueno en este momento hablar de reparaciones, pero si hay algún lugar, espacio que tiene que ser reparado, ha sido Haití, ¿no? Sin embargo, yo siento muy poca relación que el movimiento afro, por ejemplo, tiene con los haitianos, las haitianas, les haitianes, y que yo creo que es una de las cosas que tenemos que revisar a propósito de nuestro pensamiento anticolonial y que lo decimos muy bonito en nuestras acciones, ¿no? Porque además yo siento que cualquier posición anticolonial o descolonial tiene que ser también antinacionalista, ¿no? Y cuando nos decimos antinacionalista, ¿esto qué significa en la práctica? Es decir, ¿cómo vamos a construir un antinacionalismo y cómo podemos seguirnos articulando a nivel de pueblos en muchos sentidos, ¿no? En el caso de Fanon, por ejemplo, Fanon fue un personaje que para tanto el pensamiento anticolonial como descolonial ha sido muy importante porque siendo psiquiatra, ¿no? Y quienes han leído Los Condenados de la Tierra, una se da cuenta, digamos, del peso de la psiquiatría, porque a él lo que le interesó fundamentalmente, además, digamos, de analizar ese poder metropolitano y cómo ejerce la dominación la metrópolis en relación a sus colonias, una de las cosas claves que Fanon enfatizó en sus obras fue cómo los mismos dominados, dominales, dominadas, ¿no? Retomamos las lógicas de la dominación del amo, ¿no? Y cómo éramos al mismo tiempo, hemos sido, digamos, al mismo tiempo reproductores de esa dominación, de esa opresión, pero al mismo tiempo somos agentes de liberación. A mí esto me parece, y creo que quienes conocen el trabajo de Fanon, y si no lo han leído, por favor, léanlo, porque yo creo que yo lo he leído muchas veces en mi vida y siempre tiemblo cada vez que lo leo, ¿no? Porque dice tantas verdades importantes de no solamente ver la lógica de la colonización en términos de las metrópolis de Europa, sino también en los lugares donde estamos en este lado del mundo, pero no solamente en términos de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas, sino también nosotras y nosotras mismos en nuestro colectivo, cómo estamos reproduciendo la lógica de la opresión, ¿no? Por otro lado, MCCR, que también, digamos, colocó el tema de la colonización como el centro de su pensamiento, hay algo que quiero rescatar de MCCR y es el tema de la negritud. A él, digamos, se le debe todo lo que fue el movimiento por la negritud, que obviamente fue muy contextual, fue en Francia, porque pues tanto Fanon como MCCR vienen de Martinica, ¿no? Venían de Martinica y vivieron mucho tiempo en Francia y es ese lugar diaspórico que le da una conciencia sobre el lugar de la metrópoli, etcétera, ¿no? Y la negritud, entonces, como concepto, pero también como movimiento político, fue fundamental, digamos, como él mismo decía, un arma conceptual, ¿no? Eh, de lucha frente a la inferioridad, a la bestialidad, a lo que se decía que no teníamos la gente negra civilización, a la cultura de la gente negra, de las y los africanos, etcétera. Entonces, una de las cosas fundamentales no es que la negritud se basaba solamente en una cuestión epidérmica, sino una propuesta política también anticolonial y antirracista. Yo creo que ha sido un movimiento muy importante que ha tenido, digamos, impactos al día de hoy. Por su lado, Fausto Reinaga de Bolivia, también en su famoso texto La Revolución India, lo que él viene a hacer aquí, son muchas cosas, pero digamos, cosas importantes, yo creo que él recupera lo que son las resistencias dirigidas por Tupac Katari y Bartolomé Nassisa en relación a la corona española en la región, ¿no? Y como a partir, digamos, de recuperar esa resistencia, pues él señaló que el indio, ¿no? También, igual como lo analizó James en el caso de la revolución haitiana, pues ha sido un sujeto contrahegemónico, contra el control territorial, contra
las lógicas coloniales de la dominación, pero también en términos de propuesta de autogobierno, ¿no? Solamente tomo estos 4 autores, son muchos y muchas, pero yo creo que para mí son los más fundamentales, que además no solamente se retoman en el pensamiento anticolonial, sino que va a impactar, digamos, en lo que sería el pensamiento descolonial mucho más adelante, ¿no? Entonces, me imagino que muchos y muchas de ustedes están más relacionados con esto, ¿no? Que es, o sea, ¿quiénes empezaron lo descolonial? Hay muchas maneras de entender esto, la opción de colonial, el proyecto Modernidad Colonialidad, el giro de colonial también. Eh, por qué yo me inscribí, digamos, en esta onda, viniendo del feminismo antirracista, viniendo del lesbianismo feminista, viniendo también de todas las propuestas críticas que teníamos? Y es porque, particularmente, más allá de las críticas que le podamos hacer, porque hay una cosa que yo siempre digo, es decir, muchos de estos personajes que vemos aquí, empiezo por Quijano, Ramón Grosfogel, Miñolo, Agustín Laomonte, Arturo Escobar, María Lugones, San Ginés, Catherine Moll, Santiago Castro Gómez, Dussel, Lander, bueno, en fin, muchos de ellos que, digamos, generaron este pensamiento desde un lugar de enunciación que era privilegiado, que eran las universidades de Estados Unidos, la mayoría, con excepción tal vez de Quijano, ¿quién más? No me acuerdo bien, que no estuvieron, digamos, desarrollando su pensamiento. Yo creo que esto es importante analizarlo porque, y esto tiene que ver también con, digamos, pensamientos críticos como el postcolonial, que también se desarrolla también en las universidades del norte, siendo ellos y ellas migrantes, ¿no? De lugares del sur. Yo creo particularmente que esto da, por un lado, digamos, un privilegio epistémico, porque son traducidos, por ejemplo, tanto. Y por otro lado, tiene que ver con ese lugar como fronterizo, ¿no? En términos de estar en el norte, pero siempre tener un pie en el sur, cualquiera de los sures en este caso, y que eso crea una conciencia política también sobre el sujeto, la subjetividad y tal vez un compromiso mayor con cosas que antes tal vez no tenía. Y lo digo por mi propia experiencia. Yo creo que cuando salí de mi país, si bien yo tenía un activismo allá, el hecho de emigrar también me hace ver otras cuestiones importantes de, en este caso, República Dominicana, donde yo dediqué pues mi último libro, que fue mi tesis de doctorado, sobre la desnacionalización de personas dominicanas de origen haitiano solamente por un racismo estructural y un racismo de Estado, ¿no? Y yo creo que eso nos coloca ahí en ese lugar, ¿no? Bueno, en fin, pero yo lo que creo es que el proyecto descolonial o la descolonialidad o el giro descolonial se basa en, si bien retoma, por ejemplo, pensamientos de Fanon, de Césaire, del mismo James, bueno, de mucha gente, retoma también, por ejemplo, acciones políticas importantísimas, como lo fue el Foro Social Mundial, como han sido muchas de las luchas indígenas y negras del continente, ¿no? A pesar de que hay muchos egos aquí individuales, ¿no? Pero hay que reconocer que muchos de ellos pues parten de ahí fundamentalmente. ¿Qué es lo que yo creo que es lo importante de lo descolonial? Y aquí pongo una serie de conceptos, ¿no? Que yo creo que nos ayudan mucho a profundizar un poquito más en el tema de la descolonización, ¿no? Ese aporte, por ejemplo, de Dussel de pensar la modernidad eurocentrada, que no es la modernidad que Europa creó para sí mismo, donde dice todo empieza con la ilustración o el renacimiento, etcétera, etcétera, sino decir, no, 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 ustedes han sido el centro del mundo porque colonizaron, así de sencillo, ¿no? Que es donde va a generarse entonces este concepto importante del sistema moderno colonial. Es decir, las ciencias sociales antes y la izquierda tampoco había pensado, ¿no? De esta modernidad eurocentrada, que yo creo que es un punto de partida súper importante, y es que la modernidad del centro de Europa no se puede entender sin el colonialismo, ¿no? Que es lo que crea, digamos, este sistema, este conjunto de articulaciones geopolíticas, pero también económicas, etcétera,
que es lo que ha llamado el giro decolonial el sistema moderno colonial. Por eso el slash y lo colonial, porque la modernidad no se puede, en este caso, entender sin lo colonial, ¿no? ¿Qué es la modernidad? La modernidad fundamentalmente fue un proyecto civilizatorio de Europa donde el hombre blanco, heterosexual, católico, ha sido, digamos, el centro del mundo, ¿no? Y ha sido lo que ha definido a esos otros que no son el paradigma europeo. Esos otros han sido quienes, pues nosotros, ¿no? Afros, indígenas, rum, migrantes, etcétera, que no correspondemos pues a esta lógica de la modernidad. Por eso, entonces, uno de los elementos clave del pensamiento descolonial es cómo hay una parte que no se ve cuando Europa habla de esa matriz civilizatoria, que es el colonialismo. Y es lo que viene a conocerse como la colonialidad. Es decir, la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad y no es otra cosa que la secuela que tuvo el proceso colonial que hoy todavía permanece a través de las jerarquías sociales, raciales, de género, de sexualidad, de geopolítica, de nacionalidad, ¿no? Y yo creo que este concepto que fue, digamos, propuesto por Aníbal Quijano, yo particularmente lo rescato mucho porque nos permite ver continuidades y discontinuidades, ¿no? O sea, no es solamente el hecho colonial con sus lógicas administrativas, económicas, políticas, sino cuál fue el efecto, no solamente para la gente afro, para la gente indígena, sino para todos los continentes que fueron atravesados por el hecho colonial. Y aquí, digamos, él analiza la explotación, la dominación, en términos de economía política, pero también los conflictos. Y cuando estamos hablando de los conflictos, estamos hablando de las resistencias que históricamente se han hecho en ese sentido, ¿no? También la colonialidad del saber, que fundamentalmente se dirige a la epistemología, es decir, los conocimientos, la filosofía, la ciencia, cuáles son los conocimientos que son validados, cuáles no, cómo las universidades siguen siendo el centro del saber, los conocimientos de los pueblos, comunidades, son asumidos como testimonios o materia prima, ¿no? Eso se ve mucho, por ejemplo, en las tesis, ¿no? Cuando la gente blanca y blanco-mestiza van y estudian a los indios, van y estudian a la gente afro, mucha gente que no es necesariamente mestiza también estudia mucha la gente trans, es decir, somos los objetos de estudio, los exóticos para que la gente con privilegios de clase, de raza y de sexualidad pues tenga créditos académicos, ¿no? El otro concepto importante es la colonialidad del ser, que de hecho Nelson Maldonado se basa en los análisis de Fanon, de cómo, por ejemplo, el colonialismo afecta o ha afectado la subjetividad de las personas colonizadas, fundamentalmente las racializadas, en este caso como negros y o indígenas. Y esta colonialidad del ser tiene como base cómo se define la humanidad y la no humanidad, ¿no? Que yo creo que es un concepto súper importante que, insisto, se basa en Fanon, del pensamiento anticolonial, pero lo desarrolla mucho más ampliamente y más contemporáneamente también. Como, por ejemplo, uno de los elementos claves del feminismo decolonial ha sido el análisis de María Lugones sobre la colonialidad del género, ¿no? Que también se basa en el tema de la humanidad y no humanidad. Lo que María Lugones viene a sustentar es que las colonizadas no eran mujeres, ¿no? Sino que eran sencillamente colonizadas, eran, digamos, así como la bestia, ¿no? Eran utilizadas y explotadas como mano de obra, algunas veces violadas, no por ser mujeres, sino por ser colonizadas, pero que el concepto mujer, por ejemplo, además de ser una construcción social, es una construcción social colonial. Y no solamente mujer, sino la heterosexualidad misma, es decir, cómo es, y lo pueden ver eso en la, ¿cómo se llama? En las leyes de Burgos de 1512, cómo se fue instalando la lógica de la heterosexualidad, por ejemplo, a partir de qué tenían que hacer las indias, qué tenían que hacer los indios, las indias tenían que permanecer en el espacio privado, cuando se obliga, digamos, al matrimonio, que también una institución judeocristiana. Es decir, todo eso lo podemos ver en ese concepto que María Lugones desarrolló en términos de colonialidad de género. Pero además eso nos lleva en términos políticos a pensar lo siguiente, es decir,
ningún feminismo que sea antirracista, que sea anticolonial, que sea descolonial, puede pensar solo en el género, digamos, como una categoría no solamente descriptiva y analítica, sino también en términos políticos, ¿no? Que es lo que María Lugones viene a decir. El feminismo decolonial es la propuesta que confronta esta colonialidad de género que históricamente, digamos, se instaló. Igualmente, la colonialidad de la religión, que lo ha trabajado Dussel, Aguirre, que es como el judeocristianismo, pues, a pesar de que usted crea en espiritualidades de matriz africana, el judeocristianismo está ahí, pero además es una religión de Estado, ¿no? No solamente en términos de fe, sino también en términos de política. También se ha abordado el tema de la colonialidad de la naturaleza, todo lo que ha significado el antropocentrismo, el rechazo, digamos, a entender que en muchos de nuestros pueblos existen ontologías relacionales donde el río, la montaña, el volcán tienen vida, tienen importancia, nos hablan, ¿no? Y es parte, digamos, de muchos de nuestros entornos comunitarios también. Se ha trabajado mucho el tema de la colonialidad de la mirada también, ¿no? Es decir, ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos hacen ver? Y esto es a través de los medios de comunicación, pero es a través también del museo, es a través de muchísimos lugares, ¿no? Porque la mirada también está condicionada por esta lógica de la colonialidad. Y bueno, a partir de ahí hemos desarrollado muchísimas cosas, una de ellas las pedagogías decoloniales. Hay un texto muy interesante que recoge muchas experiencias sobre las pedagogías decoloniales. Nosotras particularmente en el GLEFAS, que es el grupo latinoamericano de estudio y formación feminista del cual yo soy parte, nosotras desarrollamos hace ya casi más de 10 años lo que son las escuelas decoloniales, que empezó en República Dominicana con comunidades cimarronas, ¿no? de gente negra, fundamentalmente con gente joven, ¿no? Y las metodologías que utilizamos tienen que ver con arte, creatividad, la fotografía, la música, la literatura, etcétera, como forma, digamos, de entender todo esto que yo acabo de mencionar ahora, ¿no? La modernidad eurocentrada, la colonialidad, el racismo, el tema de la violencia hacia mujeres racializadas, todo este tipo de cosas lo damos a través de estas escuelas decoloniales que para mí, yo siempre digo que es la experiencia más decolonial que yo tengo en mi vida. En general, en los veranos, porque aprovechamos que los chicos, las chicas y las chiques están en vacaciones, entonces hacemos como una especie de campamento en un lugar rural de campesinos, campesinas que existen en República Dominicana, donde nos vamos algunas semanas a trabajar con ellos y ellas. Pero además, un elemento importante ahí es todo, o sea, cómo la comunidad, digamos, es el centro del conocimiento también. No sencillamente el concepto, aunque también damos los conceptos, esa lógica de la educación popular que entiende que a la gente hay que hablarle de otra manera porque no va a entender, eso no estamos de acuerdo. Más bien lo que tratamos de hacer es a partir del cuerpo, a partir de la experiencia, a partir de las comunidades, cómo podemos, por ejemplo, entender un concepto de María Lugones que se llama colonialidad de género, ¿no? De esa manera lo hacemos, ¿no? Entonces son pedagogías que realmente hacemos desde este lugar. Entonces, yo quería decirle algunas cositas porque creo que es importante para los debates que vienen sobre qué es eso del feminismo descolonial, donde yo me sitúo, donde se sitúa el GLEFAS, ¿no? Que tiene mucho que ver con elementos anticoloniales, también con lo descolonial. Nosotros pensamos que es importante la reinterpretación de una historia hegemónica, esa historia hegemónica que nos dijo que hubo descubrimiento, que hubo conquista, ¿no? Nuestra existencia fundamentalmente, hacer etnografía histórica para poder mostrar, y para eso hay que hacer autoinvestigación, ¿no? Cómo realmente lo que esta historia hegemónica nos mostró unas verdades que fundamentalmente eran de las élites, ¿no? Y en ese sentido, entonces también nos conviene o hacemos una revisión del feminismo hegemónico con esas teorías prácticas y políticas eurocéntricas que al día de hoy todavía mantiene. Eso lo podemos extender también a la izquierda, pero también lo podemos entender a muchos de los movimientos sociales afros e indígenas, que son bastante eurocéntricos, digamos, en su manera de hacer política. Pensamos también que es muy importante el tema de entender, digamos, cómo el racismo,
el clasismo, la heterosexualidad, la geopolítica se imbrica desde el mismo momento colonial, que es parte del epistema de la modernidad. Por eso no rechazamos, sino más bien cuestionamos este boom que ha tenido la lógica de la interseccionalidad, que lo que busca es fundamentalmente unir, digamos, identidades y subjetividades, pero no hay un análisis, digamos, de la colonialidad, y por eso la interseccionalidad pues ha tenido tanto éxito, ¿no? Incluyendo por parte del Banco Mundial, que habla también de interseccionalidad. Pensamos en la autonomía y la autogestión, pensamos que el pensamiento y la práctica tienen que ser una sola cosa, no que, porque la separación de eso tendría que ser, es muy cartesiano. Pensamos también la importancia de estas ontologías relacionales, como dice nuestra compañera Carmen Cariño, pues nos interesa descolonizarlo todo, no solamente al feminismo, y alimentarnos y crear y recrear estas visiones otras de la comunalidad, de lo común, frente a esta lógica de el neoliberalismo que cada vez nos pone más narcisistas y también pues individualistas, ¿no? Pensamos que es urgente, importante las redes de apoyo, en soberanía alimentaria, en muchísimas cosas que podemos hacer, ¿no? Pensamos también en un cimarronaje intelectual y esto quiere decir varias cosas. Quiere decir que la intelectualidad no solamente se da en la academia, yo creo que hay una apuesta intelectual por parte de nuestros pueblos, de nuestras personas, nosotras mismas, ¿no? Que vamos creando una serie de categorías, de conceptos que no necesariamente están en la academia y cómo tiene que ser un ejercicio también descolonial y anticolonial, digamos, continuar por esa ruta, ¿no? Para no depender, digamos, de este bagaje intelectual que solamente nos da la academia eurocentrada. Pensamos también que necesitamos hacer autoinvestigación, no dejarle a la gente blanca que haga investigación sobre nuestras vidas, sobre nuestros procesos, ¿no? Y bueno, lo que yo le dije sobre las metodologías decoloniales, ¿no? En ese sentido, una apuesta como feminista decolonial nuestra es un proyecto de liberación para todos y todas los condenados del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta vaina de que exista movimiento de mujeres por un lado feminista, movimiento afro por otro, movimiento indígena, pues eso no es un proyecto descolonial, porque precisamente la segmentación es parte de la modernidad, colonialidad. Entonces lo que nosotros pensamos es cómo podemos construir muchos sujetos que sean mujeres, que se definan, digamos, como mujeres, como afro, como indígenas, como disidencia sexual, no binaria, etcétera, etcétera, migrantes, ¿no? En un proyecto común de liberación y de transformación social que sea por todo y todas les condenados del mundo. Entonces, como ustedes ven, hay muchos elementos comunes de lo anticolonial y lo descolonial. Yo diría más bien, y por eso mucha gente retoma ambas cosas, ¿no? Diría fundamentalmente que lo anticolonial comienza con esa historia que ya yo les comenté en términos de los movimientos de liberación nacional que se dieron en África y Asia y que generaron, digamos, una serie de pensamientos y acciones políticas importantes, ¿no? Ahora, hay otras propuestas importantes, como por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, una boliviana, a quien yo admiro muchísimo, ¿no? Dice una frase algo así como, lo anticolonial es la práctica, lo descolonial es la moda y lo postcolonial es el deseo, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con Silvia Rivera Cusicanqui, pero a Silvia no le gusta el concepto de colonialidad porque dice que es muy abstracto. Ella prefiere la propuesta de Pablo Casanova, que de hecho se murió la semana pasada, sobre colonialismo interno, porque sostiene que todavía hay lógicas coloniales en muchos de nuestros países, ¿no? Nuestras formaciones sociales. También retomamos el colonialismo interno y también la propuesta de comunalidad que fue propuesta por Floriberto Díaz, un miche en México, y de Jaime Martínez Luna, un zapoteco también en México, que ha sido una propuesta súper interesante, ¿no? En ese sentido. Bien, eso digamos en términos de lo decolonial, lo postcolonial, etcétera, etcétera.